Bien, hermanos, entonces, como les comentaba, hoy es un día para que todos los cristianos, ¿verdad?, que compartimos esta fe en Dios, en Jesucristo, estemos contentos porque nuestro Dios, ¿verdad?, hizo esto tan grande, hermanos, que hasta el día de hoy, hermanos, se sigue celebrando su resurrección, ¿sí? Muchos que no creíamos en Dios, ¿verdad?, vemos que de todos lados, de todas formas, Dios está hablando a nuestras vidas, y tan es así que ha dividido la historia en un antes y en un después de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces vemos cómo realmente Jesús ha impactado, hermanos, a nuestro mundo, ¿verdad? No el mundo actual, el mundo antiguo también, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo, hermano, gira en torno a lo que es nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Hoy les voy a pedir que vayamos a Lucas 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, el hablar en este tiempo de lo que es resurrección, ¿verdad?, suena algo, pues, como un tipo cuento, una historia, que hasta nuestros días, ¿verdad?, muchos podemos darle cierta credibilidad. Pero, hermanos, Cristo resucitó, y hay evidencias, y la palabra nos habla de que realmente, hermanos, Cristo ha resucitado, ¿verdad? Y antes de hablar de lo que es resurrección, quiero que hagamos un antecedente de lo que sucedió para que este tiempo se llevara a cabo, el tiempo de resurrección. Ustedes saben que en Navidad, principalmente, cuando celebramos la Navidad, se pone el nacimiento, ¿verdad? ¿Y qué se pone en el nacimiento? Pues se ponen animalitos, ¿verdad? Y se pone lo que es el pesebre, ¿verdad? Y normalmente a veces el pesebre lo entendíamos como un lugar, un establo donde estaban los animalitos, y ahí nació Jesús, ¿no? ¿Así lo entendíamos? ¿Sí? Pero vamos a la palabra, a Lucas 2. Lucas 2, vamos a leer desde el 1. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció, estando allí, que se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, ¿y qué dice? Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense que especifica, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un
Pesebre. Sí, y yo les comentaba que muchos a veces confundíamos esta palabra pesebre con lo que era el establo en el lugar donde se encontraban los animalitos. Pero pesebre, hermanos, es como un Moisés, si tenemos la idea de que es un Moisés, una cunita, ¿sí?, de piedra caliza que tenía una función. Por eso dice que María le pone pañales y lo acuesta en un pesebre, ahí lo pone. ¿Qué significaba esto, hermanos? En el sacrificio que se hacía de forma diaria, ya sea en la mañana o ya sea en la tarde, los sacerdotes, dice que buscaban al corderito que estuviera sano, sin mancha, que no tuviera ningún hueso roto, y para que no se dañara junto con los demás animalitos, lo ponían dentro de este pesebre. ¿Para qué? Para protegerlo de que no sufriera ningún daño, y ahí se mantenía hasta que fuera levantado para el sacrificio, ¿sí? Para esto servía el pesebre, para contener un tiempo a este corderito hasta que el sacerdote iba por él para llevarlo para el sacrificio. Entonces, ¿sabemos lo que significa esto? Dice que Jesús fue puesto en un... ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Jesús es ¿qué? El Cordero del mundo que quita, ¿verdad?, el pecado. Entonces, hermanos, vemos que realmente Jesús es ese Cordero y que fue puesto simbólicamente en un pesebre, ¿verdad?, para el sacrificio posterior. Entonces vemos cómo realmente, hermanos, todo se fue cumpliendo cabalmente en lo que decía la palabra. Y vemos que dice que Jesús, cuando muere, hermanos, sí, cuando realmente está en la cruz, dice que empieza pues todo lo que es la situación de la crucifixión desde el mediodía hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, ¿sí? Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, hermanos, cuando se sacrificaban a los corderos, había sacrificios por la mañana y sacrificios al ponerse el sol. Entonces, hermanos, yo quiero que vayamos a Éxodo 29, 38 al 39. Dice la palabra del Señor: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás unos de los corderos por la mañana y el otro cordero, ¿qué? Ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Cuándo muere Jesús? Sobre la tarde, sobre la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Entonces, todos los preparativos para la crucifixión, hermanos, empiezan desde la hora sexta y termina hasta la hora novena, es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús muere. Entonces, hermanos, Jesús fue Cordero del mundo, ¿sí?, para quitar nuestro pecado, hermanos. Entonces, fíjense, desde que nace es puesto en un pesebre como un simbolismo para lo que iba a acontecer, y también Él es ofrecido como ese Cordero antes de que se pusiera el sol, es decir, antes de que empezara el Sabbat, ¿sí? Es decir, el Sabbat empezaba después de que se ponía el sol hasta el día sábado por la noche. Entonces, hermanos, vemos que realmente todo se cumplió, hermanos, todo cabalmente. Vamos a Salmos 22. Vean cómo ya desde antes todo lo que tenía que ver con lo que iba a pasar el Mesías, hermanos, todo se cumplió. Vamos al Salmo 22. Vamos a ver aquí algunas cosas que acontecieron antes de la resurrección, hermanos. Fíjense cómo empieza. ¿Ya lo tenemos? Fíjense cómo empieza, y ustedes vayan viendo lo que Jesús empezó a decir en la cruz. ¿Qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra la expresó Jesús en la cruz. Luego dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, porque tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: ¿se encomendó Jehová? Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto era lo que decían los romanos cuando estaba él en la cruz, y aún los fariseos, que le decían, él se encomendaba a Dios, pues ahora que Dios le libre. ¿Sí? En el Salmo 22 ya estaba, hermanos, muchos años antes. Después dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa, ¿qué? Echaron suertes. Hermanos, esto lo escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, pero hablaba lo que iba a sufrir el Mesías. Cuando hablaba aquí de que perros, hermanos, todos los que no eran judíos eran considerados como perros, es decir, gentiles, alguien que no era judío, y así los denominaban como perros. Y dice que repartieron entre sí sus vestidos y horadaron, ¿qué? Sus manos y sus pies. Pero dice que todos sus huesos estaban completos. ¿Qué significaba esto, hermanos? Cuando las personas que eran sacrificadas, los hombres más malvados que eran llevados a la cruz, para poder tomar aire, ellos se impulsaban desde sus piernas, así con sus pies, hermanos, para poder jalar el aire, poder respirar y poder llevar un poco más el tiempo de agonía. Pero muchos, para que ellos murieran rápido, les pegaban en las piernas para quebrárselas, y de esta manera pues ellos no se impulsaran y se asfixiaban. Pero dice que en Jesús no pasó esto, así como lo dice la palabra. Él murió a las 3 de la tarde y todos se sorprendieron por cuanto Jesús murió antes. Hermanos, todo se cumplió al pie de la letra. Realmente lo que dice la palabra, lo que decía el Salmo, lo que decía desde Lucas, hermanos, todo se ha ido cumpliendo. Hermanos, la resurrección es verdad. Cristo ha resucitado. Y hoy en nuestros tiempos, hermanos, la iglesia en el mundo, hermanos, hemos olvidado lo que Cristo hizo por nosotros. Y vemos que cada palabra, hermanos, cada libro de los profetas, aún desde Moisés, nos habla del Mesías que vendría y que vendrá otra vez. Ahorita vamos a estar viendo por qué Jesús va a regresar, hermanos. Yo quiero que entendamos esto, hermanos. Yo estaba buscando lo que significa resurrección. Y la resurrección dice que es la reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal, no estando ya sujeto a la enfermedad ni a la muerte, ¿sí? Es la unión entre el cuerpo y el espíritu, de tal forma que es inmortal, y entonces ya la muerte, ya la enfermedad no tiene nada que ver con uno. Entonces Jesucristo resucita, ¿sí? En el judaísmo, hermanos, ellos creían, bueno, lo que eran los fariseos, ¿sí? Ellos sí creían que había resurrección. Los del Islam también creían que había resurrección. Solamente había un grupo que no creía en ese tiempo de Jesús, que se llamaban los saduceos. ¿Sí han escuchado este nombre, no? Ellos decían que no había resurrección. Inclusive hablan con Dios, con Jesús, y le dicen, ¿cómo es posible esto? En la palabra dice que si una mujer se casa
y muere su marido o su esposo, pues puede volver a casarse con su hermano. Pero hubo una mujer y se murió el segundo hermano, luego el tercero, y así siguieron hasta el séptimo. A ver, dime, cuando resucite, ¿de quién va a ser mujer? Y como que era una pregunta obvia, lógica, dice, wow, qué sabiduría, ¿sí? Sí, es cierto, ¿de quién va a ser mujer? Y Jesús le dice, erráis ignorando las Escrituras, porque cuando resuciten, dice que seremos como los ángeles, ¿verdad? Que no se dan en casamiento, hermanos. Así que hay que procurar casarnos, los que no están casados, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que realmente ese era el grupo que no creía que había resurrección. Sin embargo, los fariseos sí creían que había resurrección. Hermanos, ¿qué es esto? Que dice que el espíritu con el cuerpo se une de tal forma que se hace inmortal. Y entonces, hermanos, yo estaba escuchando una anécdota. Dice que en una ocasión una maestra de escuela dominical realizó una actividad con los niños y les dio unas cajitas vacías y les pidió que buscaran una forma que representara una vida nueva y lo pusieran dentro de la cajita. Y entonces pues cada niño empezó a idearse, a pensar cómo poner algo en la cajita. Y dice que la maestra observó que dentro del grupo de niños había un niño que tenía un retraso mental. Y entonces, pues, sabia la mujer, no quiso avergonzar al niño y dijo, ¿saben qué? No pongan su nombre, me traen sus cajitas y aquí vemos qué fue lo que pusieron. Y cada quien llevó su cajita. Y dice que abrió de pronto una cajita y encontró una flor. Y lo que significaba, la niña decía, dice, esa cajita es mía, yo puse la flor. Dice, para mí eso representa una vida nueva, una flor. Dijo, muy bien, muy bien representado. Y de pronto abrió otra cajita y tenía una piedra. Y dice que ella pensó, esto es de este niño, se llamaba Esteban. Dice, seguro este es de Esteban. Y otro niño levanta la mano y dice, esa cajita es mía. Y dice, ¿pero por qué una piedra? Dice, porque en la piedra hay musgo. Y aunque es una piedra, hay vida. Y le dice, wow, muy bien, muy bien. Y de pronto otra niña levanta la mano porque abren su cajita y sale una mariposa volando. Y dicen, wow, qué buena representación. Es una forma de evidenciar lo que es la vida. Pero de pronto abre una y está vacía. Y dice que entendió que era la del niño porque pues no puso nada. Y dice que dijo, que pasó con las otras cajitas y el niño levantó su mano y le dijo, maestra, esa cajita vacía es mía. Dice, ¿pero por qué está vacía? Y dijo, porque si está vacía es porque hay esperanza de vida. ¿Sí me estoy explicando? Si la cajita estaba vacía es porque hay esperanza de vida. ¿Sí? Entonces él entendió, hermanos, que la tumba estaba vacía. Y como la tumba estaba vacía, hay esperanza de vida. ¿Sí? Podemos ver que no hay nada en esa tumba, hasta la fecha de hoy, hermanos. Pero hay victoria, porque nuestro Dios vive. Y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Cristo ha resucitado, hermanos. Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Él venció a la muerte, ¿sí? Y entonces este niño representó esto. La cajita estaba vacía, porque para él eso representaba que Dios estaba vivo y que es una oportunidad para una nueva vida, hermanos. La cajita está vacía, hermanos. Dicen que este niño al poco tiempo enfermó más y murió a los 8 años y le llevaron de regalo 8 cajitas vacías, porque hay esperanza de vida. Y aunque uno muera, hermanos, uno seguirá viviendo. Amén. Entonces, hermanos, yo estaba leyendo, leímos que dice que las mujeres habían hecho preparativos de especias para llevar y ungir al Señor Jesús.
Normalmente en la tradición judía, cuando una persona fallecía, dice que se llevaban especias, aromatizantes, que de alguna manera preparaban el cuerpo, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchas personas arreglan el cuerpo cuando la persona fallece. En el caso de los judíos no había diferencia. Le ponían especies, aromas, bañaban el cuerpo e impregnaban de estas sustancias, ¿verdad? Y después procedían a enterrar. En este caso los judíos, normalmente ellos los enterraban como en cuevas, ¿verdad? En peñas, pues era su forma de tradición, porque así los judíos desde su patriarca Abraham así lo habían establecido. En el caso de nosotros, pues es forma horizontal, ¿verdad? Entonces, hermanos, en ese tiempo pues eran vertical, ahora somos horizontal, nada que ver, ¿verdad? Muertos estamos físicamente, pero ahora que tenemos a Dios estamos vivos espiritualmente, ¿verdad? Aunque uno muera. Entonces, los judíos, hermanos, dice que ponían de esta manera a las personas, preparaban a los que habían fallecido y ya después los enterraban. Pero en el caso de Jesús dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. ¿A qué horas les dije que Jesús muere? A las 3 de la tarde. El Shabbat o la preparación del Shabbat empezaba después de que se ponía el sol, más o menos 6:30. Entonces había muy poco tiempo para realmente preparar todo lo que era el cuerpo. Sin embargo, dice que José de Arimatea, que va y habla con Pilato y le entregan el cuerpo, unge el cuerpo. Pero se infiere que ellas querían terminar ese proceso, ¿verdad?, de preparar el cuerpo. Y es cuando estas mujeres vienen, ¿verdad?, a la tumba, y de pronto la piedra está movida. Es una piedra que pesaba mucho. Ellos pensaban, ¿quién nos va a mover esta piedra que pesa mucho? Pero oh sorpresa, cuando ellos llegan, dice que la piedra, ahí en Lucas 24, y ellos hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas o asombradas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron miedo o temor, dice que bajaron el rostro a tierra, se inclinaron y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, ¿y qué? Y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hermanos, entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos han hablado de la palabra de Dios, nos han indicado que Jesús resucitó, pero como que aún no entendemos? Hay muchas personas que aún nos siguen hablando de que Cristo resucitó, ¿verdad? Y a veces por tradición, a veces por religiosidad, nosotros decimos, sí, esto pasó, pero realmente a veces hay una diferencia entre escuchar y estar convencidos, o creer en Dios por convicción. Yo les he comentado varias veces que yo no creía en Dios. Yo era una persona no atea, sino se conoce como agnóstica, una persona que a lo mejor sí cree y a lo mejor no cree, ¿verdad? Como que sí existe Dios o como que no. Pero lo que me hizo creer en Dios fue este evento de resurrección. Hoy yo sé que esto es resurrección, y sé Jesucristo, ¿verdad? Él puede resucitar a las personas, hermanos. En mi caso yo me convertí por una resurrección. Para los que no habían escuchado mi testimonio, yo no creía en Dios, y una persona falleció, hermanos, después de un día de estar muerto. Fue cuando yo reté a Dios y yo le dije: sí, de verdad eres Dios, dale vida. Y yo le decía a Dios: ¿tú sabes lo que es una vida? Imagínense yo diciéndole a Dios lo que era una vida. Y Dios obviamente sabe lo que es una vida. Y yo le dije: quítamela a mí y dásela a esta persona. Hermanos, no me la quitó Dios. Dios me entendió en mi angustia, en mi miedo, porque esa persona estaba muerta.
clínicamente declarada muerta. Y hermanos, él resucitó. Cuando me dijeron, ¿sabes qué? Él se levantó en la clínica donde estaba, que me habían dicho que fuera por sus papás para que ya se llevaran el cuerpo. Hermanos, y esta persona se levantó y lo vi. Y yo dije, de verdad eres Dios. De verdad eres Dios. Hermanos, Él es Dios. Él es Dios. ¿Quién va a dar vida a una persona que ha fallecido? Solo Dios, hermanos. Y por eso me convertí. Y yo dije, eres Dios. Y después de que no creí en Dios, hermanos, yo dije, así como estas mujeres, me incliné delante de Dios y dije, tú eres Dios. Tú eres Dios, hermanos. Y Él es Dios. Y Él ha resucitado. Y Él de verdad está vivo. Y dice que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Hermanos, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, hoy en día la iglesia en general hemos caído en una apatía de buscar y de leer la palabra de Dios y de orar, hermanos. Muchos nos conformamos con lo que recibimos en cursos, en clases o aún los domingos, pero no pasamos ese tiempo con Dios. Como decía Pablo, yo me incluyo primeramente, hermanos, porque nos ha faltado. Entonces, hermanos, como vemos que muchos de nosotros no tenemos esa verdadera comunión con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo, hermanos, muchos milagros a veces no se dan, no porque Dios no quiera dárnoslos, no, sino porque nosotros no lo buscamos. Y estos hermanos acontecimientos, estos milagros de resurrección, hermano, se han dado y se seguirán dando también, pero hermanos, el primogénito en la resurrección, en cuanto a que su cuerpo fue glorificado, fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice que estas mujeres se asombraron, se inclinaron delante de estos seres resplandecientes y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Hermanos, Dios tiene el poder sobre la muerte. ¿Sabes que aún antes de venir a Dios y aún en estos tiempos, a muchas personas no les puedes hablar de que van a morir un día porque dices, sí, hablemos de otra cosa menos de la muerte? Porque a nosotros la muerte ya no nos puede, no nos impone. Porque sabemos que es parte de un proceso como consecuencia de que el hombre le falló a Dios, hay muerte. Entonces cada vez que tú vas a un funeral y la persona murió es una consecuencia del pecado del hombre, ¿sí? Pero gloria a Dios que Cristo murió por nosotros y que resucitó, porque dice que si no, vana sería nuestra fe. ¿Sabes que este es el fundamento de nosotros? ¿Y sabes que ahora por qué predicamos la palabra de Dios? Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 12. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, también Cristo, de muertos tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también, ¿qué? Nuestra fe. Entonces el fundamento del cristiano, hermanos, es que Cristo resucitó. ¿Sí? Que Cristo resucitó. Si no, ¿para qué predico? Si de alguien que no resucitó. ¿Para qué hablo de alguien que no triunfó en la cruz? Amén. Hermanos, Cristo venció y triunfó. Amén. Entonces, hermanos, por eso predicamos la palabra de Dios, porque entonces mi fe sería vana de alguien, hablar de alguien que aún está en la tierra. Por ejemplo, ¿todos conocen o han escuchado hablar de Siddhartha Gautama? Buda. Buda todavía está ahí en la tierra. Ese gordito que dicen que, por cierto, algunos dicen que reventó. Sí, así dicen. Entonces, hermanos, Mahoma, el profeta de los musulmanes, está muerto, está en la tierra. ¿Quién resucitó? Y esa tumba está vacía y hay evidencia de que Cristo resucitó. Es Jesús. Hermanos, es Dios.
Él resucitó y por eso Él tiene el poder de levantar a los que mueren en Cristo, hermanos, para una nueva vida. Sí, hermanos, entonces sabemos que un día vamos a morir físicamente, sí, pero sabemos que un día vamos a resucitar. Amén. Bien, dice, vamos a seguir ahí en Lucas 24. Cuando dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos ¿qué? Les parecían locura las palabras. Hermanos, ellos convivieron con Jesús y Jesús les habló muchas veces de que esto tenía que padecer, de que iba a morir en la cruz, de que iba a padecer mucho por los hombres, pero que también iba a resucitar. ¿Recuerdan con ustedes cuando le enseñan el templo? El templo que Salomón complementó en su arreglo, que era un templo muy, muy bonito, muy hermoso, muy majestuoso en su tiempo. ¿Y qué le dijo Jesús? Que no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces, hermanos, mas sin embargo dijo que en 3 días, ¿qué? Lo levantaría, pero Jesús se refería al templo espiritual, donde Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar, pero también estaba hablando literalmente de ese templo. Ese templo que en el año 70, cuando Roma, ¿verdad?, toma el control, de hecho ya controlaba desde la época de Jesús a los judíos, pero hubo judíos que se rebelaron y ya no quisieron pagar impuestos a Roma. Entonces Vespasiano mandó a su hijo Tito, el emperador Vespasiano mandó a su hijo Tito a que tomara Jerusalén. Y entonces, hermanos, ellos sitian Jerusalén. Mueren muchas personas por ese sitio porque la gente no podía salir por agua, no podía salir por alimentos. La gente empezó a morir y entre ellos hasta se empezaron a comer. ¿Sí? Hermanos, pero después cuando llegan al templo, ¿saben qué pasa con el templo? Lo queman, lo destruyen y no queda piedra sobre piedra, literal. Ese templo fue destruido, hermanos, porque así lo dijo Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra, hermanos. Y aquí los apóstoles, aquí los discípulos pasaban tiempo con Jesús y Jesús les estaba diciendo que sí iba a morir, pero que no se iba a quedar ahí, que iba a resucitar, se iba a levantar de los muertos. ¿Y sabes qué pasaba con ellos? Lo mismo que a veces nos pasa a nosotros. Nos olvidamos o no creemos, porque aquí cuando las mujeres van y le dicen a los discípulos, ¿sabes qué? La tumba está vacía y unos ángeles nos dijeron que Jesús ha resucitado. Y dijeron, eso es locura, eso es mentira. ¿Cómo crees que va a resucitar? Fíjate cómo ellos creían esto, hermanos. Y aún cuando ellos convivían con Jesús. Y así nos pasa a veces a nosotros. Estamos escuchando de Dios, aún leyendo la palabra de Dios y aún ser incrédulos de lo que Jesús, hermanos, tiene para cada uno de nosotros, no tan solo de la resurrección, también el de buscar nosotros más a Dios. Amén. Y miren lo que pasa. Y dice, pero levantándose Pedro, el 12, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, ¿qué? Vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es decir, Pedro, en otra parte de la palabra dice que corrieron 2, pero uno más joven, ¿verdad? Corrió pues más rápido que Pedro y llegó antes, y luego llegó Pedro y vio la tumba vacía y los lienzos solos. Otros, en otra parte dice que los lienzos estaban acomodados. ¿Qué significaba esto en el contexto judío? Cuando un judío, hermanos, dice que estaba en su comida, dice que ellos tenían como una especie de ahora nosotros, servilletas, ¿no? Ellos, mientras estaban comiendo, pero tenían que hacer algo, doblaban ese lienzo o esa servilleta
en señal de que el siervo cuando veía esto decía, no, todavía va a regresar a comer, ¿sí? Pero si lo dejaba así ya, pues ahí como quedara en la mesa, era señal de que él había terminado y el siervo ya podía recoger los trastos. ¿Qué significa entonces que Jesús haya dejado los lienzos doblados? Que Él va a regresar, que Él dice, no he terminado, voy a regresar, y va a regresar por una iglesia pura y sin mancha. Hermanos, Jesús va a regresar. Si Jesús dejó el lienzo así acomodado, eso significa que Jesús no ha terminado. Fíjense cómo todo tiene un simbolismo, cómo todo nos habla. Cada cosa que Jesús hacía, hermanos, tiene un simbolismo. Y dice, vengo por una iglesia pura y sin mancha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si formamos parte de la iglesia? Buscar la pureza, buscar la santidad, ¿verdad? Y no tener mancha. Sabemos que podemos fallar, ¿sí? Mientras estemos en este mundo, obviamente va a haber fallas, va a haber pecados. Pero correr rápidamente con Jesús y decir, Dios, perdóname, ayúdame. Todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas. O nada más yo. Todos, hermanos, todos. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos separados de Dios, estábamos en tinieblas, hermanos. Pero ahora, si a mí me pasa esto, hermanos, ¿qué hago? Yo corro delante de Dios. Mira, yo no sé cómo te hable Dios, a veces Dios me habla en la palabra, a veces Dios me manda a alguien que me dice la palabra, o a veces Dios me da sueños. Y a veces, ¿cómo me ha mostrado Dios? Un día me mostró que tenía yo un pantalón de mezclilla todo sucio, ¿sí? Y encima del pantalón me quería poner yo una playera blanca. Y me decían, ¿cómo te vas a poner esa playera blanca con ese pantalón sucio? Y yo dije, Dios, perdóname. Porque a veces nosotros, hermanos, manchamos nuestras vidas. ¿Sí me explico? Y Dios a mí me habla de esa manera. Porque yo muchas veces le he dicho, Dios, a veces no me percato, a veces pienso que estoy bien, pero tú dime, Dios, si estoy mal, como decía David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad, examíname. Y hermanos, Dios lo hace conmigo, y Dios me muestra en sueños, en la palabra, o me manda a decir con personas, y yo digo, Dios, sí, Dios, ayúdame. Hermanos, y en esa ocasión Dios me mostró un pantalón de mezclilla todo sucio, y de pronto una playera que yo me iba a poner, una playera blanca sobre el pantalón sucio, y me dice, ¿cómo? Y entendí que Dios me estaba hablando, que me estaba diciendo, ve tu corazón. Hermanos, por eso dice, hijo mío, dame tu corazón, dame todo de ti, hermanos. Cuando tú das tu corazón, hermanos, no es nada más tu mente, tu alma, es tu todo lo que hay en tu corazón. Dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo, hermanos. Y le ponemos sentimientos y da luz al pecado, ¿sí? Hermanos, yo no digo que a veces decía a un salmista, por poco se deslizaron mis pies. Y a veces así pasa, a veces como que nos queremos deslizar, y aún sabiendo que estamos en pecado, hermanos, ¿sí? Pero hermanos, dice que Jesús prometió venir, tomó el lienzo, lo acomodó, y Él dijo, voy a regresar. Hermanos, y si Dios me llama la atención, ¿por qué me llama Dios la atención? Porque dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Dios al que ama, disciplina. Si Dios no me mostrara esto, hermanos, Dios me dijera, pues haz lo que tú quieras, pero acuérdate que un día yo voy a llegar, ¿sí? Una vez les compartí de las 10 vírgenes, ¿sí recuerdan? 5 sensatas y 5 insensatas, y dice que las sensatas tenían todo su porción de aceite hasta arriba,
Y las insensatas, algunas pues vacías prácticamente. Y dice que les dijeron, dennos de su aceite para que pues no vayamos a comprar. Le dijo, no, vayan y compren. Y en el ínter llegó el novio y se llevó a las 5 mujeres prudentes. ¿Sí? Hermanos, ¿qué es esto del aceite? Es la búsqueda del Espíritu Santo, la búsqueda de Dios, llenar nuestras vasijas del Espíritu Santo, de estar en comunión con Dios de tal forma que si hoy viene Cristo, ¿hoy qué? Hoy nos vamos con Él, ¿sí? Y puede venir Dios mañana, pasado, pero sabiendo que tú estás llenando esa vasija. ¿Pero qué? ¿Y si no he llenado esas vasijas? ¿Nos iríamos con Él? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí muchos dicen es que la salvación no se pierde. Hasta cierto punto no. Quien se pierde es uno. ¿A poco no? Quien se pierde es uno. Hermanos, entonces dice que Pedro corrió, ¿verdad? Y cuando miró dentro de los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ellos que decían que era una locura esto, de que Jesús resucitara. Y miren, vamos a seguir viendo por qué ellos no entendían después de que habían pasado tiempo con Jesús. No tan solo los 12, en que inclusive Judas también formó parte de los apóstoles, sino otras personas. Vamos ahí mismo Lucas 13. En el camino a Emaús, ¿ya lo tenemos? Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban platicando de lo que había pasado con la crucifixión de Jesús. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, cuando esperaban al Mesías, ellos tenían en su mente siempre de que iba a ser un Mesías como el que liberó a Israel de Egipto. Un líder, un guerrero, ¿verdad?, que físicamente se iba a levantar en armas e iba a vencer a los romanos. Y ellos, y aún siendo discípulos, ellos aún seguían creyendo esto, porque ellos dicen, nosotros pensábamos que Jesús iba a redimir a Israel, pero mira, lo crucificaron. Y entonces vemos aquí, dice, y hoy ya es el 3er día. Dice que aconteció, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Hermanos, esto no tan solo le pasa a ellos, aún nos llega a pasar a nosotros. A pesar de que nos han hablado mucho de la palabra y que tú mismo has leído, aún nos cuesta a veces creerle a Dios. Y dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El 28, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él ¿qué? Desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, dice que sus ojos estaban velados, ellos no lo reconocían, hasta que parte con ellos el pan Jesús, hasta que tú comes la palabra de Dios, hasta que tú buscas la intimidad con Dios, tus ojos pueden ver. Tú puedes ver lo que Dios tiene para tu vida hasta que tú comes ese pan. Jesús es el pan de vida, hermanos. Y cuando tú buscas la palabra que es el pan de vida, y cuando lo buscas en la intimidad, hermanos, Dios habla a tu vida. Dios, literal, hermanos, Dios habla a tu vida y te dice, vuélvete, deja tu mal camino, deja tus malas decisiones, búscame. Y entonces, hermanos, si tú eres una persona sensata, tú vuelves con Dios. Amén. De menos, algo que nos ha dado Dios y que aún respeta es el libre albedrío. Todas las personas, hermanos, tienen la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Pero uno decide, hermanos. Eso es algo que realmente Dios no nos impone. Era de Dios, nos los dio y dijo, ¿sabes qué? Tienes libre albedrío, tienes libre decisión de escoger buscarme, pero también puedes no buscarme. Eres libre, hermanos, pero qué mejor escoger a Dios. Amén. David decía que era mejor estar en un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, hermanos. El jueves estábamos compartiendo a una persona como de unos 80 y tantos años. Ya no le expliqué mucho acerca de lo que Dios había hecho en la cruz, sino le dije, ¿sabes qué? Dios te ama y quiere que le des tu vida. ¿Te gustaría entregarle tu corazón a Jesús? Y me dijo, claro, sí. Lo llevé a Jesús. Cuando me despedí de él e hicimos la oración, le digo, quizá un día te vea allá. Es un lugar muy hermoso. Dice que son calles de oro. Dice, sí, mar de cristal. Le digo, exactamente. Y hermanos, si nosotros nos mantenemos en la vid, dice que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Son las ramas. Pero si nosotros nos damos frutos de arrepentimiento, frutos donde realmente nuestra vida esté cambiando, estés buscando de Dios, hermanos, dice que vendrá el dueño del lugar, hermanos, y dice que al ver a la rama que no da frutos, ¿qué hace? La corta, ¿verdad? La corta no, y la vid es Jesús. Entonces la corta. Aquí no es tanto que Dios se da cuenta, hermanos, de nuestras vidas. Dios se da cuenta. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de ti? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí también estás tú. ¿A dónde me voy a esconder del Espíritu de Dios? Aún las tinieblas, ¿verdad?, no me encubren. Aunque yo me esconda, hermanos, delante de Dios, todo sale a la luz. Amén. Hermanos, todo se sabe. Bueno, ustedes vieron lo que aconteció en estos días, algo muy triste y muy feo, lo que pasó con la niña Camila. ¿Vieron las noticias?
Parecía que todo había quedado ahí, nadie se dio cuenta, todo salió en oculto, en botes o cestos de basura, en un taxi, todo ahí quedó. Pero hubo una evidencia de una cámara. Y todo resultó porque la cámara captó todo. Hermanos, todo se sabe. Amén. Delante de Dios nadie puede esconderse. Dios lo sabe todo. Entonces es mejor que venga con Dios, diga: Dios, pasó esto o está pasando esto, hermanos, ayúdame, y Dios te ayuda. Amén. Hermanos, dice después que entonces ellos se maravillaron de lo que Dios había hecho. Hermanos, en verdad la resurrección, hermanos, tuvo grandes eventos, grandes acontecimientos. Una evidencia de la resurrección, hermanos, primero es que Cristo predijo su resurrección. La Biblia registra desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. Es decir, esta es la evidencia de la resurrección. Jesús ya les había dicho lo que iba a acontecer, pero que Él iba a resucitar. Había una evidencia, hermanos, ¿sí? También, ¿qué significa la resurrección? La resurrección confirma que Jesús es quien dijo ser. Consideremos la magnitud de este evento. La resurrección demostró que Cristo era divino. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz nos prueba en sí mismo que Él es Dios. Jesús demostró su deidad cumpliendo las profecías de su muerte y por su regreso de la tumba. La Biblia declara y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Hermanos, cuando Él muere y resucita, quedó demostrado que Él es Dios. Así que cualquiera que diga Jesús no es Dios, porque hay muchas personas que hasta hoy en día, hermanos, muchos ateos dicen: pero ¿cómo sabes si Jesús de verdad es Dios? Esto es una historia, son fábulas, ¿sí? Hermanos, Cristo resucitó. Y hay evidencias, no tan solo por convicción, sino por acontecimientos. Ahora, si tú quieres y decir: pero es que esta Biblia fue escrita por hombres y pues es un libro religioso y por eso tú lo crees. No, hermanos. Fíjense. Jesús, la Biblia nos habla de Jesús, pero hay hombres que a través de la historia han escrito y no son cristianos, ¿verdad? Y no son religiosos. Uno de ellos se llamaba Flavio Josefo. Era un hombre historiador que registró la guerra de los judíos con los romanos, cómo los romanos vencieron, pero también habla de un hombre llamado Jesucristo. Habla de un hombre llamado Jesucristo que fue crucificado, hermanos. Flavio Josefo se llama este historiador, ¿sí? Este historiador narra, y no tan solo Flavio Josefo, hay otras 3-4 personas que hablan acerca de un hombre llamado Jesucristo. Entonces, si tú no le quieres creer a la Biblia, ve la historia. La historia también es importante porque nos habla de acontecimientos que sucedieron, ¿verdad? Y que no son personas que estaban en la fe, para que no digan: pues tú lo crees porque tienes fe en Jesús y ciegamente crees. No. Hay personas seculares, hay personas, historiadores que han escrito sobre Jesucristo. Entonces, si tú quieres investigar, ve al internet y busca quién es Flavio Josefo. Era un judío que de alguna manera estaba protegido por Roma, pero él registraba todos los acontecimientos en relación con los judíos. ¿Sí? Hermanos, también la resurrección trae beneficios. En Lucas 24 dice aquí, 24:49, vamos ahí mismo a Lucas 24. Fíjense por qué es importante la resurrección de Cristo. Una, porque Él venció, Él demostró que era Dios, pero también vean este tiempo. ¿Ya lo tenemos? 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investidos del poder de lo alto. ¿Cuántos de aquí
han sido investidos del poder de lo alto. ¿Cuántos de aquí el Espíritu mora en ustedes? Y hay evidencias. ¿Cuántos de aquí oramos en lenguas? ¿Cuántos de aquí tenemos los dones? Hermanos, muchos los tenemos dormidos, pero algunos los tienen. El don de discernimiento. Yo he visto a Baruch cuando estamos evangelizando, y yo sé que tiene el don de discernimiento. Yo lo tengo, gracias a Dios. Y me dice, hermano, esta persona, Dios me muestra, sí, vamos a él, hermanos. Y dice que, hermanos, Dios desea que tengamos los dones. Esta promesa de resurrección no tan solo fue que Cristo resucitó, sino que hay una promesa en la que tú te muevas en los dones de Dios, en el don de ciencia, en el don de sabiduría, en el discernimiento de espíritus, hermanos. ¿Para qué? Para que entonces nosotros seamos edificados, ¿sí? Porque muchas veces nos movemos por nuestro sentido común, por lo que yo pienso, aún como líder, hermanos. Muchas veces yo me he movido en mis propios razonamientos, en mi sentido común, y no he tomado en cuenta a Dios. Pero cuando yo tomo en cuenta a Dios, hermanos, Dios me da sabiduría. En una ocasión yo estaba compartiéndole a un jovencito de 15 años. Le estaba hablando en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mi razonamiento. De pronto este chico, hermanos, me empezó a acorralar, me empezó a poner sobre la pared, porque lo que decía eran argumentos, eran razones lo que él me hablaba. Y yo decía, pues yo creo en Dios, y cómo Él me está acorralando y me está llevando hacia la pared. Y era un niño de 15 años, hasta que de pronto entendí, esa inteligencia no es humana. Y entonces vine con Dios y le dije, Dios, ayúdame y perdóname, ayúdame. Y de pronto el Espíritu Santo me dice, pregúntale por qué no puede dormir. Y le digo, tú no puedes dormir, ¿verdad? ¿Y cómo sabes? Le digo, ¿en qué estás? Él estaba en ocultismo. Y por eso él, en su inteligencia diabólica, ¿verdad?, estaba luchando conmigo, que yo estaba luchando en mis razonamientos. Entonces, ¿entiendes ahora que la resurrección no tan solo fue que Cristo resucitó, sino que también te dio promesa de su Espíritu Santo para que esos 9 dones, hermanos, fluyan en ti, para tener y edificar a la iglesia? ¿Me explico? Hermanos, ustedes muchos lo tienen y lo tenemos dormidos. Y no nos percatamos cuando el enemigo acecha nuestras vidas, porque estamos dormidos. Pablo le decía a Timoteo, aviva el don que te ha sido dado, avívalo. Hermanos, muchos estamos dormidos. ¿Me explico? Hermanos, muchos tenemos muchas herramientas que Dios nos ha dado. Cuando Cristo resucita, hermanos, son muchas cosas que se ganan. No tan solo que vamos a vivir un día eternamente, no. En este tiempo, en lo espiritual, podemos hacer muchas cosas para con Dios, para salvar almas. Amén. Vamos a Hechos 1:4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran, ¿sí? Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue al... Hechos 1:4, sí. Dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Veracruz y en Japón.
y en diferentes lugares. Hermanos, la resurrección trajo consigo muchas cosas de las cuales hoy en día muchas iglesias podemos estar perdiéndonos por estar dormidos. Hermanos, yo te lo digo por mí primeramente, siempre diré esto, primeramente, porque a mí me falta buscar más de Dios, me falta, hermanos, pero yo quiero que tú seas mejor que yo, buscando de Dios. Amén. Hermanos, hoy es un día en el cual nosotros tenemos que estar contentos porque Dios nos ha dado muchas cosas, hermanos, muchas herramientas para enfrentar esta vida. ¿Debemos tener miedo a la muerte? No. ¿A Satanás? No. Tengo mis reservas porque busco de Dios. Pero hermanos, tú tienes muchas cosas que Dios te ha dado y que muchas veces nos hemos dormido. Y dice que nos ha dado poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Joel me comentaba que en estos días, a pesar de todo lo que se escucha de México, que está pasando, de esta violencia, Israel me comentó que en la UNAM llegaron unos misioneros que vienen de Noruega y vienen a compartir de la palabra de Dios en la Ciudad de México y van a Oaxaca. Y le preguntaron a Israel, oye, ¿allá hablan inglés? No hablan inglés, ¿verdad? Pero van allá, hermanos. Van a compartir la palabra de Dios porque Dios dijo que nos iba a enviar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, no tan solo a los mexicanos, también a los noruegos, también a los europeos, hermanos. Y ahora aquí la iglesia mandando gente a Japón, hasta lo último de la tierra, hermanos, porque es el poder del Espíritu Santo. Es lo que Cristo hizo cuando resucitó. Dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendrá el Consolador que los guiará a toda verdad, hermanos, y Dios nos está guiando a la verdad. Tenemos que buscar en estos tiempos y ser ese remanente, hermanos, ya que los demás si no quieren buscar, que no busquen, pero nosotros hagamos la diferencia. Amén, hermanos. Entonces, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que reflexiones. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, ¿sí? Vamos a hablar con el Señor, primeramente dándole gracias por su resurrección, pero también pidiéndole a Dios que nos perdone por si nosotros hemos sido incrédulos o hemos estado dormidos en cuanto a compartir de su palabra de Dios, porque en sí, hermanos, todo es para hablar a otros de Jesucristo, hermanos. Amén. Señor Jesús, hermano, ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, en esta hora te agradezco por haber muerto por mí, haber tomado mi lugar, pero también estoy contento porque sé que un día resucitaste y sé que estás vivo, Señor, que ya no tenemos que buscarte entre los muertos porque tú estás vivo, como dijeron esos seres resplandecientes, Señor, pero reconozco que quizá me he tardado, que he estado quizá dormido, Dios, y que no he usado los dones, las promesas que tú nos diste con tu Espíritu Santo, Señor. Hoy yo me pongo a cuentas delante de ti y te pido perdón, Señor. Ayúdame a compartir, Padre, así como dice tu palabra, que tenemos que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Padre. Sabemos que tú eres el Cordero, Señor, que muriste por nuestros pecados, Dios. Que yo merecía esa cruz, Dios, pero que tomaste mi lugar, Señor. Y ahora quiero darte gracias, hermano. Empieza a darle gracias a Dios. Dile, Dios, gracias. Gracias por morir por mí en la cruz, por perdonar mis pecados, Dios. Padre, y gracias, Señor, por el privilegio de formar parte de ti. Padre, te adoramos. Levanta tus manos, hermano, y empieza a adorar al Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste
resucitaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Dile, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. ¿Quién es digno? Digno es el Señor. ¿En dónde está, hermano? Y en su trono está. ¿Qué hacemos hoy, hermano? Hoy le coronamos Rey y reinas con poder. Dile, Altísimo, Altísimo Señor. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Dios, porque un día como hoy, Señor, resucitaste y nos hiciste ver, Dios, que tú sí eres Dios, que tú de verdad eres el Mesías esperado, Señor. Padre, gracias por todo este tiempo. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, Dios, a buscar más tu rostro y a hablar más de ti, Padre. Hablar de ti en todo tiempo y fuera de tiempo, Dios. Que hablemos de tu palabra, que hablemos de tu resurrección, Señor, y que tú vendrás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.